Estamos en estudios y le agradezco su presencia en estudios, ¿no?, en estas circunstancias, porque es mucho mejor entrevistar en persona. Hernando Ceballos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, con quien además hemos tenido muy buenas conversaciones acá, como congresista piurano en su momento del Frente Amplio, médico además, y como lo hemos visto en el debate técnico, con una intervención solvente. Y lo primero que quería preguntarle es eso: estamos en un punto en el cual tenemos más de 180.000 víctimas sinceradas, entre comillas, y vemos el impacto verdadero de la pandemia. Una economía muy golpeada, 10% más de pobres en el país, ¿no?, de un año a otro para llegar al 30%, y una situación muy compleja donde el próximo gobierno va sin duda a tener que abordar el tema del sistema de salud. Y usted, me imagino, va a tener un lugar preferencial en esa tarea. Cuéntenos, por favor, cuál es el objetivo en este punto. Bueno, primero... Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, primero aclarar de que yo soy invitado por el profesor Pedro Castillo para apoyar en la elaboración del plan de gobierno, nada más que eso. O sea, esto... Y él ha sido muy... Más adelante claro se verá. En eso. Más adelante estamos en esta etapa. Ahora, nosotros partimos de un concepto que es fundamental, que es que la salud tiene que ser un derecho en este país, porque hasta ahora no lo es. ¿No? Y lo hemos visto en la pandemia. El que no tiene plata en este país, pues vende lo que tiene, y si no tiene, tendrá que esperar pues a ver qué le pasa, ¿no? ¿Qué hace con la naturaleza? Y eso lo hemos visto en la pandemia. Nos hemos encontrado con un sistema de salud no solo desfinanciado, sino además con hospitales con poca capacidad resolutiva, con poco personal, sin equipamiento, una primera línea de atención médica primaria destruida. Y uno se pregunta, luego de tantos años de crecimiento que ha tenido el país, reconocido, ¿no?, crecimiento macroeconómico, ¿qué pasó con la salud, con la educación, con el trabajo? Este es el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer al modelo que tenemos. ¿Qué es lo que está planteando Pedro Castillo básicamente? Yo quiero recuperar la salud para que sea un derecho fundamental y el Estado la cautele y la garantice. O sea, no hay nada más importante que la salud. Y está bien, y yo lo puse el ejemplo. Cuando tienes un hijo y se enferma en la casa, tú vendes lo que no tienes para curarlo. Así el Estado tiene que ver la salud. Y hasta ahora no lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer desde Perú Libre? Bajo ese concepto, tenemos que decir, bueno, ¿cómo están los presupuestos en salud? ¿Realmente los presupuestos alcanzan para abordar la problemática de salud? En relación con la pandemia, no, definitivamente, porque necesitamos gastar para fortalecer el nivel primario de atención, porque es allí donde tenemos que detener la pandemia, controlando los contagios. Para controlar los contagios necesitamos 2 o 3 cosas. La primera, que la comunidad se autoproteja, que la comunidad se organice y que el Estado se acerque a nuestro pueblo, que el Estado le brinde la oportunidad en el nivel primario de poderse defender frente a la pandemia. Tú sabes que el paciente se enferma muchas veces y mira el hospital, y lo mira con terror, porque dice, si voy ahí me voy a empeorar. Por supuesto. Pero la gran mayoría de las evidencias ya clínicas, más allá de que el que se agarra el COVID, la mayoría no tiene síntomas clínicos, pero cuando empieza a aparecer algún tipo de síntomas, la gente mira con terror el hospital, pero como no está el Estado para ayudarla, ¿no?, se genera una contradicción que debe resolverse. Muchos pacientes se pueden controlar en los domicilios, pero obviamente necesitas personal de salud para que vaya a controlarlos. Si aparece una pequeña complicación, se pueden establecer, nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno las casas Respira, para que los pacientes puedan en ese nivel ser evaluados, auxiliados, con oxígeno. Allí, discúlpeme, porque usted ha hablado del tema de un lado de infraestructura en el primer nivel, pero me acaba de mencionar, por supuesto, también el tema de personal. Sí, claro. Tenemos calculados los déficits y tenemos calculados lo que habría que hacer en todo caso. Por supuesto que sí. Eso no se va a arreglar rápido. El déficit de personal, que es un déficit histórico en el sector salud, es de 75.000 trabajadores. Y no voy a hacer ninguna propaganda si te digo que desde la época de Fujimori es donde empezó este déficit, porque recordarás que él declaró los incentivos para salir de las instituciones, achicar la seguridad social y tercerizar, ¿no? Entonces salió mucha gente de la seguridad social, también del Ministerio de Salud, porque se terminaron los nombramientos en el Ministerio de Salud. Se empezó en la época de Fujimori a tercerizar la salud, a hacer contratos por indeterminados, a sacar mucha gente que luego entraron en la época del APRA como CAS.
que es el gran problema que tenemos ahora. Es decir, esa precarización del empleo subsiste en las instituciones de salud y es lo que tiene que terminarse, porque una de las propuestas del plan de gobierno es terminar con esa precarización y dignificar al trabajador de salud. Pero te decía que hay que, en el nivel primario de atención, hay que fortalecer los establecimientos y necesitamos brigadas para que salgan a la comunidad, para que desarrollen una labor preventiva y para que traten de contener allí los contagios de COVID. Ahora, obviamente esto no es suficiente, porque acá necesitamos implementar un plan de vacunación que es el eje de cualquier política preventiva. El presidente Sagasti ha dicho que tenemos las vacunas aseguradas 60 millones. 60 millones. Hay que respetar esos contratos, en primer lugar. Acá no hay que desandar lo que se ha avanzado. Pero sí necesitamos tratar de que esas vacunas lleguen lo más pronto posible. Mientras más rápido lleguen, tenemos más posibilidades de enfrentar la tercera ola con menor impacto sobre la salud. ¿De qué presupuesto nacional estamos hablando? ¿Y de dónde va a salir ese presupuesto? En el año 2020 se presupuestó 6.000 millones para enfrentar el COVID. Este año, de manera equivocada, primero se destinaron 1.200 millones y luego 4.200 millones más. Tenemos gastado casi el 40% de ese presupuesto. Nos queda un remanente de alrededor de 3.000 millones. Necesitamos, obviamente, incrementar esos 3.000 millones y pasarlos por lo menos a 6.000 millones para poder enfrentar el COVID. Tenemos reservas fiscales, 3.000 millones no es un monto que no lo pueda resolver el Estado, ¿no? Ni siquiera tenemos que desarrollar lo que hemos dicho en general, revisar los impuestos, las exoneraciones tributarias, ¿no? La elusión tributaria, que la SUNAT actúe de otra manera, ni siquiera, porque tenemos reservas fiscales como para enfrentar esto. Pero tenemos que hacerlo con decisión política. El tema de la vacuna, yo te señalaba que hay el tema de adquirir la vacuna, y hay que salir afuera a conseguirla, pero además necesitamos una estrategia científica para poder manejar el tema de la vacunación. Por ejemplo, la vacuna Johnson & Johnson es una sola dosis. Tenemos que aprovechar esa ventaja si es que logramos este tema. Tenemos que tratar de conseguir mayor cantidad de vacunas que no necesiten condiciones de refrigeración tan grandes como la Pfizer, que necesita 70 grados bajo cero. La Sputnik, la Sinopharm, etc. Y además necesitamos aplicarlas lo más rápidamente posible. Tenemos una experiencia en el Ministerio de Salud en la erradicación de la rubiola que ha sido un éxito internacional. Efectivamente. Exacto, tenemos enfermeras que son de los recontracapas en el tema de vacunación. Si le sumamos los promotores de salud, podemos desarrollar campañas masivas. Perfecto. Entonces, digamos, ese es un desafío grande, pero está en salud. Usted me dice que no habría que cambiar, digamos, mucho las clavijas tributarias, por ejemplo, para cubrir esto, que con las reservas bastaría. Hay que tomar medidas inmediatas, no podemos estar hablando de eso, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no hay un plan económico que es diferente, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para conversar de eso. Hernando Ceballos, a ver, para que aprovechemos el tiempo y proyectar lo que me imagino que ustedes buscan también proyectar. A ver, hay un sector económico que ve con pavor la candidatura de Pedro Castillo. Castillo en los últimos días ha dicho que él no va a confiscar, que no va a expropiar, que el tema... Hubo un buen tuit suyo que dijo, Keiko es amiga de las AFP, Pedro de los afiliados. Interesante. ¿Ya? Pero hay de todas maneras una sensibilidad muy grande ante lo que se puede hacer. Hay una vía también, lo conversábamos anoche con Betsy Chávez, que también está en el equipo de Perú Libre, que va por el lado de tributario con las mineras. Por ejemplo, Pablo de la Flor me decía hace pocos días, oiga, ¿cómo que 70-30? ¿Cómo que 80-20? Las mineras pagan entre 47 y 55% de carga tributaria, que ya hay una variabilidad según el tema de los precios que viene de la época de Toledo, y además reinviertes la mitad de las utilidades, es decir, estás sobre el rango del 70-75% de dinero que se queda acá. Entonces, a ver, para terminar la idea, se habla mucho del ejemplo de Bolivia. Hernando, Bolivia tiene $3.500 de PBI per cápita, el Perú tiene 7.000. Con todo esto, y escuchando a su adversario Carlos Bruce en el bloque anterior, ¿qué mensaje es el que ustedes van a dar? Acá hay dos cosas. A ver. Si uno le va a decir al poblador que estaba haciendo su cola para comprar acitromicina en las farmacias y le dice, tú per cápita tienes 7.500, te va a decir, ¿dónde está la plata?
¿Dónde está la plata, no? O sea, eso quiere decir que hay una torta grande. Es desigual, evidentemente, pero o sea, incluso el índice de desarrollo humano, si lo comparamos con el de Bolivia, oiga, pero en los últimos años hay grandes desigualdades, grandes diferencias. En los últimos años, Bolivia es uno de los países que más ha crecido en América Latina. Eso en primer lugar. O sea, que no se trata aquí de que porque el Estado se sienta a renegociar la mitad del PBI per cápita, la mitad del PBI per cápita. No, pero el per cápita es una cifra macroeconómica, no refleja los bolsones de pobreza que tenemos en el país, ¿no? Es agarrar y decir, esto es la torta que tenemos en el país y yo la divido entre 32 millones, pero no es así, pues, ¿no? Aquí hay unas cuantas familias y unas cuantas empresas que estos 10 años han ganado muchísimo dinero y nuestro pueblo en la precariedad. ¿O acaso el 75% de la población que tenemos en la informalidad es porque quiere ser informal? Claro que no, es porque este país tiene una desigualdad que tiene razones estructurales y hay que empezar a modificarlas. Ahora dicen que porque quiere sentarse a conversar una nueva política tributaria con las empresas, sentarse a conversar con las empresas, terminar con esos contratos ley que le impiden al Estado defender soberanamente los intereses nacionales, ¿no? Y le impiden al Estado siquiera planificar la economía para tener una economía diversificada y mejorar nuestros niveles de industrialización. Cuando el profesor Pedro Castillo dice que en el país no producimos ni botones, no es un tema aislado. O tenemos un nivel medio de industrialización siquiera. Hay teorías también que ahora son escépticas con el tema de la industrialización, que vivimos también otros tiempos, que hay que ver la diversificación desde otras ópticas, ¿no? ¿Cuáles ópticas? Si nosotros dependemos mucho del precio del metal en el mercado internacional, ¿o acaso tenemos un crecimiento Dependemos del precio del metal, definitivamente. ¿O tenemos un crecimiento medianamente interesante en el agro, por ejemplo? ¿Sabes cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? 4%. ¿Qué hace un pequeño agricultor cuando quiere un crédito? ¿Se lo da el banco? No se lo da el banco. Siempre es el problema del agricultor. Pero cuando va un gran empresario, claro que le dan el crédito. Entonces acá tenemos una inequidad. ¿Y cómo no espantar la inversión, ¿no? ¿Y por qué se va a espantar la inversión? Usted me está hablando sobre todo de problemas de desigualdad, que son clarísimos. No solo de desigualdad, sino entender que este país tiene que manejar su reactivación económica sobre la base de potenciar al pequeño y mediano empresario, que es el que tiene más dificultades porque tenemos un mercado interno muy retraído y porque el sistema financiero no apoya a ese sector, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar. Hay que incentivar, obligar al sistema financiero a dar ese apoyo. La SUNAT está muy preocupada por ir al que tiene su bodeguita, al que tiene su pequeño negocio, ir a cobrarle los impuestos de la SUNAT y cerrarle negocios. ¿Y cómo es posible que tengamos empresas que hasta están planteando la prescripción de su deuda de miles de millones y ahí la SUNAT... Elusión tributaria. No solo elusión tributaria, ¿no? Hay incumplimientos reales de pago. Elusión tributaria por supuesto que hay, pero buscan cualquier triquiñuela para finalmente generar algún proceso legal y no pagar. Entonces acá de lo que se trata es que hacer respetar los intereses nacionales no quiere decir espantar la inversión. Nosotros vamos a lanzar una gran ofensiva para que se incremente la inversión en nuestro país, para que vengan las empresas, pero que vengan empresas, ganen dinero y nos dejen dinero. No que vengan a esquilmarnos, pero además entender que este tiene que ser un país solidario. Es decir, no podemos normalizar el sufrimiento de la gente. ¿Cómo es posible que tengamos un Estado absolutamente cruzado de brazos cuando la gente se nos muere por falta de oxígeno, porque no puede comprar un medicamento? El 40% de los pacientes que van a un establecimiento de salud, el paciente que va a un establecimiento de salud, el 40% de la receta no la encuentra en el hospital. Entonces la salud en este país no es gratuita. Y hay gente que se muere porque no tiene atención salud. Eso no va a pasar más. Miles de millones de soles transferidos a los gobiernos regionales con dudosos resultados. ¿Qué nos dicen de todo el dinero que la descentralización ha transferido? En primer lugar, tenemos una descentralización incompleta en el país. En los gobiernos regionales, claro que hay corrupción, como hay corrupción en el nivel central. El 80% de casos detectados según de la Contraloría están en gobiernos supremos. No, yo no voy a decir que no hay corrupción en el país, la corrupción está en todos lados, ¿no? De hecho, está
tan entronizada la corrupción que tenemos una candidata que está pidiendo por lavado de activos la Fiscalía 30 años de prisión y es candidata a la presidencia. Y además, con toda la frescura, va con un equipo, con un montón de gente que tiene delitos por corrupción y por un montón de cosas. Pero así está el país. Sus críticos le recordarán también al dueño del partido de Perú Libre, ¿no? O sea, es decir, como Pero usted no es señala, dueño efectivamente no, está en todo bien, el país. Pero vamos a diferenciar una cosa, ¿no? Como te señalaba antes, nadie se acuerda, por ejemplo, de Castañeda del Ocio, que es el dueño del partido del señor Aliaga. López Aliaga. Nadie se acuerda de quién preside el partido de Forsyth o de Soto, ¿no? Pero sí se acuerdan de Vladimir Cerrón, porque le conviene, pues, a los grupos de poder y corruptos, ¿no es cierto?, tratar de desprestigiar a Pedro Castillo. Pero lo cierto es que Cerrón no es parte del equipo del señor Pedro Castillo. Se nos ha terminado el tiempo, Hernando, pero yo quiero dejarlo con una última cortita. Cuando usted fue parlamentario, usted, digamos, era muy consciente de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Era digamos, un realismo político que es bienvenido. El próximo Congreso por ahí va a ser. En caso de que gobierne el señor Castillo, ¿cómo va a ser esa relación? Nosotros vamos a insistir en un referéndum para una asamblea constituyente, porque este país necesita, primero, que esta constitución, que viene de una dictadura y ha sido declarada hasta ilegal por el propio Tribunal Constitucional, debe modificarse. Pero vamos a respetar la constitución mientras esté vigente, eso que quede absolutamente claro. Pero vamos, y hay mecanismos legales, ¿no?, desde la iniciativa ciudadana, que la vamos a impulsar con mucha fuerza, si es que en el Congreso se resisten a que el pueblo opine, porque acá de lo que se trata es que respetemos la decisión y la voluntad de nuestro pueblo. Vamos a insistir en eso, por supuesto, pero no vamos a bajar ninguna bandera de defender a nuestro pueblo. Vamos a defender la inversión, vamos a respetar el rol privado, vamos a respetarlo. Pero vamos a apoyar con créditos, vamos a apoyar comprando parte de la deuda de los sectores más pobres de nuestro país. Y una cosa más que quede muy claro, nosotros vamos a respetar escrupulosamente las pensiones y los depósitos pensionarios, pero hay que avanzar hacia una reforma integral del sistema de pensiones. Hernando Ceballos, muchas gracias por venir a nuestros estudios en TV Perú esta noche en Cara a Cara. Vamos